Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos dice que se está diseñando una fórmula de postre congelado que tiene chocolate y vainilla en distintas proporciones. Precisamente tenemos una mezcla del 20% de chocolate con 80% de vainilla. Y para asegurar una cristalización adecuada de la manteca de cacao y evitar la formación de velo graso, al final del proceso la mezcla debe ser enfriada de manera controlada, desde 57 grados Celsius hasta 35. Ahora vamos a ver un diagrama de fases y tenemos que determinar a qué temperatura empieza la cristalización y qué fases están presentes justo por debajo de esa temperatura. Bueno, este es el diagrama de fases. Tenemos la temperatura en función del porcentaje de chocolate. Acá arriba estamos viendo que dice chocolate, esta sería la fase líquida. Y luego tenemos una línea que es la línea de a cada punto corresponde una temperatura que corresponde a su vez a una concentración de la mezcla, que acá está en función del chocolate, del porcentaje de chocolate, a la cual va a empezar a aparecer el primer cristal, o sea, el primer sólido. Es decir, que a partir, cuando crucemos esta línea, ya vamos a empezar a tener sólido. O sea, vamos a tener mezcla de líquido y sólido. En este caso, estábamos en este punto que está marcado aquí, que corresponde a los 57 grados que decía en el enunciado. Y de allí también podemos ver que estamos, o sea, la temperatura 57 grados y el porcentaje del 20% que nos decía. Ese sería nuestro punto inicial, del cual vamos a partir y vamos a ir enfriando. Pero como nos preguntaban a qué temperatura comienza la cristalización, entonces aquí es donde voy a empezar a tener algún cristal. Y esa temperatura aproximadamente es de 47 grados Celsius. Bien, luego me dicen qué fases están presentes justo debajo de esa temperatura. Bueno, estamos viendo que ya a partir de este punto vamos a entrar a un sistema que es bifásico, es decir, tenemos una fase sólida, que es la vainilla, es decir, es una estructura cristalina que está dominada por vainilla. O sea que aquí empieza a solidificar un sólido que es rico en vainilla. Y luego tenemos la fase líquida, que es el chocolate. Ahí tendríamos lo que está en amarillito, sería lo que está abajo de los 47 grados, que es una zona que está dentro de todo este sistema bifásico. Bien, y luego podemos ver que a la izquierda tenemos una zona de vainilla sólida, que por lo tanto es pobre en chocolate, ¿sí? Bien, bueno, ahora nos preguntan sobre el punto eutéctico, ¿sí? El punto eutéctico, que sería este punto que marcamos acá, que está a 40 grados, como dice aquí en la diapositiva, es crucial en la textura de los productos congelados, como helados, mousse, etc. En este punto, dos o más fases sólidas cristalizan simultáneamente de la fase líquida. Es el punto, entonces, de fusión más bajo y, es decir, aquí la fase líquida solidifica a temperatura constante, es decir, estamos pasando de fase líquida a sólida y lo hacemos directamente a temperatura constante como si fuera una sustancia pura. ¿Por qué es crucial? Porque si el proceso es lento de enfriado y controlado, se forman cristales más grandes y si es rápido, se forman cristales muy finos y homogéneos, que eso es deseable en los helados y en los postres, ya que no dan la sensación que podría dar medio arenosa. Bien, entonces,
Observando esa línea de 40 grados Celsius, podemos ver que el punto eutectico está para una concentración del 25% de chocolate. Por debajo, o sea, a concentraciones menores a ese 25%, tenemos dos fases, que son la vainilla sólida y el chocolate Ripple, ¿sí? Y a la derecha tenemos otras dos fases sólidas, que es el chocolate más el chocolate Ripple. Y por encima, o sea, antes de llegar a la fase sólida, tenemos la vainilla, que estaba en estado sólido con el chocolate líquido, y a concentraciones mayores a 25% tenemos el chocolate malt, ¿sí? que es sólido, es como un tipo de grano de malta tostada, y el chocolate líquido. Bien, entonces, a 25% de chocolate y 40 grados, entonces está el punto eutectico y ahí se encuentran las tres fases en equilibrio, es decir, la vainilla, el chocolate y el chocolate malt. Bien, seguimos. Bueno, luego me dicen que quieren saber la masa de agua que necesito para enfriar la mezcla desde 57 grados hasta la temperatura donde comienza la cristalización. Es decir, que si yo estoy a los 57 grados y como vimos antes, la cristalización empezaba a los 47 grados. Entonces tengo que hacer un balance de energía o el primer principio de la termodinámica con el cálculo para calcular la temperatura final de ese agua que está a baño María, no estaba el chocolate. Bien, el primer principio nos dice que el calor es igual a la variación de entalpía del chocolate más la variación de entalpía de la vainilla más la variación de entalpía del agua. Si teníamos una mezcla de 100 kilos, por lo tanto, el chocolate tengo un 20%, van a ser 20 kilos y vainilla 80, con sus calores específicos y la variación de temperatura, que era la inicial 57 y 47 la final, tengo la entalpía del chocolate, masa por Cp por delta T. Lo mismo con la vainilla, también es la misma variación de temperatura, entonces directamente podemos poner menos 10 grados. Y luego para el agua, que eran 36 kilos, con su Cp, 4,18 kJ kilogramo grados Celsius, y la variación de temperatura, que teníamos la temperatura inicial y no la final, que despejando de esta ecuación podemos calcularla. Nos daría aproximadamente 40,15 grados Celsius. Bueno, luego se seguía enfriando hasta 35 grados. Entonces me piden la cantidad y composición de cada fase a esa temperatura. Bueno, aproximadamente estos serían los 35 grados. Y podemos ver, tenemos un segmento y dentro de ese segmento tenemos dos segmentos que serían una parte, la del chocolate Ripple, y otra parte corresponde a la vainilla. Es decir, en esta fase bifásica tenemos sólido vainilla y sólido chocolate Ripple. Pero por la regla de la palanca, de todo el segmento correspondiente, la parte que está más alejada de la vainilla, que sería este segmento más chiquito, representa la cantidad de vainilla. Y la que está más alejada del chocolate Ripple representa justamente al chocolate Ripple. Es al revés. Por eso les hablo de la regla de la palanca. ¿Cómo sabemos entonces cuánto tengo de cada uno en esta fase? Bueno, haciendo los cálculos, ¿sí? Tomando las concentraciones extremas de cada segmento. Entonces, para la vainilla, el porcentaje de vainilla va a ser la masa de vainilla sobre la masa total. La masa de vainilla entonces está representada por este segmento naranja, que está comprendido entre 25% y 20%.
que es lo que está en el numerador, sobre la masa total del segmento, que es 25 menos 7. Eso nos da 0,278, que si lo multiplicamos por los 100 kilos, nos da cuánto tengo de vainilla en esta fase. Luego, la composición que hay en esta fase vainilla de cada componente. Eso lo tengo que leer sobre la línea que me separa de la fase vainilla sólida. Es decir, el extremo este punto corresponde a un 7%, pero es de chocolate, entonces es 7% de chocolate sobre el total que tenía en la fase vainilla. O sea que tengo 1,9 kilos en 27,8. El resto sería vainilla, o sea, el 93%, y vemos que tenemos mucho más vainilla, o sea, tenemos fase vainilla con algo de chocolate. Sería esta fase. Luego hacemos lo mismo con el chocolate Ripple, pero ahora corresponde a este otro segmento, que sería 20 menos 7 sobre el total, que es 25 menos 7, 0,722 por los 100 kilos nos da 72,2 de chocolate Ripple. Composición, ahora lo tenemos que leer sobre el extremo que nos conecta con la otra bifase de chocolate Ripple. Y es un 25% entonces. Nos da 18,05 y de vainilla un 75%, 54,15.